Hermanos, ¿cómo están? Qué precioso tiempo que hemos vivido en la presencia del Señor. Yo realmente estoy muy gozoso de estar aquí en esta ciudad justo en el año del bicentenario. No vine en julio, pero venimos ahora. En julio venían todos, pero fuera de julio. Y qué linda que está la ciudad y cuántos grandes planes tiene Dios. Vos sabés que oraba porque dije, me los olvidé en el taxi. ¿Vino el taxista a traerlo? Cristian, Dios te bendice. Oraba por eso y Dios bendice tu vida. Mucho, Dios bendice tu vida. Estas cosas pasan nada más que en San Miguel de Tucumán. Y eso que ustedes tienen fama que se quedan con lo ajeno. Pero no es así. Llego acá, estaba recién con Cristian, el taxista, que es de otra congregación hermana, y cuando terminó pone el auto en marcha, oro por él, intercedo por él, y cuando vengo acá y empiezo a alabar a Dios, dice, ¡ay, los anteojos! Y el drama era que no tenía los anteojos, y el drama era cómo me explico a mi esposa que había, seleccionado el diseño de los anteojos para decir que los olvidé. Pero bueno, eso era lo de menos, porque después lo iba a entender igual. Pero bueno, aquí están los anteojos también. El Señor respondió ya en oraciones. Ustedes no lo van a creer, pero para mí es un milagro que haya venido el taxista y devolver los anteojos, en esas cosas. Les decía que es una gran alegría poder estar aquí una vez más, sabiendo, y ayer pasamos realmente un tiempo precioso, en 7 de abril. La verdad que me puso muy contento ver a los hermanos, el amor, la dedicación. Y hermanos, les desafío, si no tienen otra cosa el sábado, y si tienen otra cosa, traten de acomodarlo, va a ser un día especial de Dios allí en 7 de abril. Hay mucho, pero mucho para hacer para la gloria del Señor. Les traigo el saludo de los hermanos de Bahía Blanca que están orando también por ustedes, y aunque no los conocen personalmente, la red tiene eso, es una relación de amor, no es una organización, no es una institución burocrática, es simplemente una red de amor y de comunión y de apoyo y de estímulo a la tarea de extender el Evangelio del Señor. Somos 25 hasta ahora, en cualquier momento van a ser 27, si el Señor así lo guía, de congregaciones, iglesias y obras misioneras que se extienden en diferentes provincias, donde nos relacionamos, donde nos apoyamos, donde oramos unos por otros. Hay muchísimas cosas por hacer y estamos convencidos de que antes de que el Señor Jesucristo vuelva, la iglesia gloriosamente se va a levantar en un avivamiento en esta República Argentina. Y de eso vamos a hablar hoy. Demos un aplauso fuerte al Señor por eso. Y yo quiero compartirles hoy, mis hermanos, una palabra que tiene mucha importancia a la hora de definir el perfil de iglesia de Jesucristo que vamos a elegir para los próximos años. Y el pasaje, en realidad, tiene que ver con una historia que seguramente conocemos, que es una historia muy fuerte, muy emocionante, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde los versículos 1 al 11. Una escritura conocida, una escritura, podríamos decir hasta popular, pero queremos aplicarlo a algo, porque yo hoy quiero hablarle a ustedes, mis hermanos, quiero hablarle a la iglesia, a la comunidad de fe, a la congregación. Quiero darle una palabra que siento de parte de Dios en esta hora para definir la tipo de iglesia que vamos a elegir, una de las dos iglesias que están descritas aquí en este pasaje. La escritura dice allí en San Juan, capítulo 8, versos 1 al 11, lo siguiente. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos,
Al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mis hermanos y amigos, esta escritura es una escritura popular, conocida, una escritura que de alguna manera confluye en el espíritu de amor y de misericordia que aplicó Jesús. Pero en esta noche yo les pido que hagamos un pequeño esfuerzo mental y comencemos a ver a través de este pasaje dos tipos de iglesia, dos tipos de comunidades de fe, dos tipos de congregaciones. Vamos a tratar de ver y de imaginarnos a través de la lectura de este pasaje, de esta escritura, el perfil de cada uno de estos tipos de iglesias, porque lo que hay en este pasaje fundamentalmente es la manifestación de dos espíritus que lo podríamos comparar con dos formas de procesar una acción ministerial, o sea, dos tipos de iglesia. La primera de las iglesias que aparecen acá en el espíritu de esta palabra es la iglesia legalista. O sea, la iglesia que se ciñe exclusivamente a lo que está escrito, a lo que dice la ley. La escritura nos dice que en el momento en que Jesús estaba enseñando en el templo, o sea, en un lugar donde había enseñanza de la palabra de Dios, pero no la que daba Jesús, el pueblo, dice Juan, que todo el pueblo se juntó para escuchar a Jesús. Y es obvio, mi amigo, mi hermano, que cuando Jesús invitaba la gente a poder ir a escucharlo a él, Jesús producía un efecto que no producían los religiosos de su tiempo. O sea, Jesús convocaba multitudes mientras los religiosos convocaban un poco de gente que de alguna manera quería estar bien con esos religiosos. Es obvio, por lo menos en la conclusión que yo saco, que esos religiosos estaban molestos con el ministerio de Jesús. Jesús estaba produciendo algo allí que ellos no podían lograr. Jesús atraía a la gente de forma en que los religiosos no podían encontrar la manera ellos mismos de convocar a esa gente. Y algunos de los que estaban allí, como estaban molestos con Jesús, pensaron en tenderle una trampa. O sea, cometer algo, procesar algo para ponerlo a Jesús en una prueba teológica para ver cómo reaccionaba. Su objetivo era ridiculizar a Jesús. Su objetivo era que Jesús pasara un mal momento. Y es por eso que estos hombres hacen algo que desde el punto de vista de la ética normal, de la ética de cualquier persona normal, era un acto mismo de perversidad. Persiguen a una mujer que tenía una fama muy mala, una fama de una mujer adúltera, una mujer que se acostaba con otros hombres casados, y cuando la persiguen, la ubican, la sacan de su lugar de pecado y la llevan a Jesús para ver lo que Jesús estaba diciendo. Y lo curioso es que estos hombres, en vez de reconocer la maldad que habían cometido, le dicen a Jesús: a este tipo de mujer, la ley, la palabra, podríamos decir hoy, la Biblia, nos dice que hay que apedrearla. Y quiero decirles una cosa, tenían razón. La Biblia decía eso. Si vamos al libro de Deuteronomio, allí en el capítulo 22, la ley establecía una pena severísima para aquellas personas que cometían adulterio. O sea, la Escritura, la Biblia, nos dice claramente que ese tipo de situación, que ese tipo de mujer tenía que padecer lo que tenía que padecer. La Biblia nos dice allí en el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, en las leyes sobre la castidad, que al que fuere tomado en adulterio, si fuere sorprendido alguno acostado, verso 22, con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también.
así quitaréis el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen, desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, hermano, hermana, los que habían hecho eso tenían fundamentos, tenían la Biblia, tenían la palabra, querían de alguna manera, aunque su intención era probar a Jesús, saber que Jesús podía poner o no en duda la palabra. Ahora, amigo, amiga, hermano, hermana que estás aquí en esta noche, no es nada malo que podamos defender lo que dice la palabra. Pero cuando tomamos la palabra como una excusa para juzgar a la gente, cuando tomamos la palabra como una excusa para condenar a la gente, cuando tomamos la palabra como un certificado para mirar a la gente con un espíritu de superioridad, cometemos un gran pecado. Ese tipo de iglesia es la iglesia que Dios no quiere. La iglesia legalista no es la que tiene la palabra. Por años, yo desde niño vengo escuchando que nosotros defendemos la palabra, que somos el pueblo de la palabra y la palabra y la palabra. Y está bien. Pero cuando la palabra es una herramienta para condenar, para destruir, para discriminar, para acosar, para hacer de la persona que no vive bajo la ley de la palabra una persona inferior, estamos equivocando el camino. La iglesia que Dios viene a buscar no es una iglesia legalista. La iglesia que Dios viene a buscar no es una iglesia que se escuda detrás de la palabra para no poder llegar al corazón de la gente. Esta gente que fue a tentar a Jesús y que tuvo la cretinada, discúlpenme la expresión, de meterse en el lecho de una mujer de mala vida para sacarla de su pecado y llevarla delante de Jesús, no era gente con buenas intenciones. Eso sí, eran bíblicos. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que vamos a elegir. Esta gente estaba allí y dice la Escritura que lo colocaron a Jesús en una situación muy difícil. Su envidia porque Jesús convocaba multitudes, desde mi punto de vista, y esto es una interpretación muy personal, hizo que lo quisieran probar para ver si era verdad que Jesús respetaba la ley de Moisés o no. Y mi amigo, mi amiga, qué interesante, mi hermano, mi hermana, qué interesante es cuando le hacen ese planteo a Jesús. Jesús no responde, Jesús no reacciona, Jesús no se llena de ira, Jesús no los ataca, sino que hace, dice la palabra de Dios, silencio. Jesús hace silencio bajo los proyectos legalistas que se levantan en este tiempo en el cristianismo. Jesús hace silencio cuando todos aquellos que saben que fueron alcanzados solo por la gracia y la misericordia de Dios se olvidan de esa misericordia de Dios y empiezan a querer juzgar a los que no creen o a los que piensan como uno. Jesús hace silencio. La iglesia legalista está en estado de coma en este tiempo. La iglesia legalista es olida, escucha bien hermano lo que te digo, es olida por el mundo incrédulo y nadie va a querer saber nada con una iglesia legalista. Quizás tú estés pensando, pero pastor, tenemos que ser respetuosos de lo que dice la palabra de Dios. Por supuesto que sí, acá no está en juego la palabra de Dios. Jesús no le dijo, no, Moisés no dijo eso, de ninguna manera, ahora lo vamos a ver. Jesús no le dijo, están mintiendo, de ninguna manera, Jesús no dijo que estaban mintiendo. Pero cuando vos tomás la palabra, hermano, en vez de como una gracia de Dios y no la aplicás y no entendés el espíritu con el cual escribe la palabra y la tomás la palabra para discriminar a otro, para condenar a otro, para que otro pueda llegar a sufrir las consecuencias de no practicar la palabra, no estás procediendo con el espíritu de Jesucristo.
La iglesia legalista es una posibilidad que cualquiera puede elegir. Hoy hay un rebrote, aunque nadie se da cuenta, pero hay un rebrote de legalismo en todos los continentes. Lugar donde voy, olfateo legalismo. Olfateo gente que quiere en nombre, y eso no está mal, de defender la sana doctrina, tomar la sana doctrina como una herramienta, no para cumplir la misión que tenemos que cumplir, sino simplemente para diferenciar a los demás. Estos hombres llegaron al extremo moral de meterse en la habitación de una mujer pecadora y sacarla. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que decía la Escritura, dice que fuera sorprendida. O sea, que no que me contaron, no que dice doña Rosa en el barrio, doña Chola en la feria. No, tenías que tener la evidencia, y la evidencia es tomarla in situ, tomarla en el lugar, en la misma situación, en el mismo acto. Y estos eran tan bíblicos que hicieron semejante barbaridad simplemente para ver qué era lo que decía Jesús. Pero saben una cosa, hay otra opción. La otra opción en la iglesia de la gracia. Cuando Jesús escucha a estos religiosos, a estos escribas, no reacciona, como les dije, hace silencio y dice la palabra. A mí me llama la atención, seguramente ustedes también, que estaba con el dedo, él estaba sentado. La enseñanza de los orientales no era en un púlpito, esto es occidental, esto es un invento de Occidente. En Oriente, los maestros, ¿cómo enseñaban? Sentados. Jesús estaba sentado. Y como estaba sentado, no estaba sentado en una silla, estaba sentado en el piso. Y dice la palabra que cuando le hicieron esa pregunta, lo que rescata Juan, de hecho, el único evangelista que escribe este relato es Juan. Los otros no lo escribieron. Quiere decir que Juan captó esto. Escribía con el dedo en la tierra. ¿Qué escribía? No nos dice la Escritura. Lo podemos imaginar. Quizás estaba escribiendo lo que dice Deuteronomio capítulo 22. Quizás estaba escribiendo lo que decía la ley. Jesús conocía la ley. Jesús sabía lo que decía la ley. Jesús no vino para abolir la ley, sino para darle el sentido correcto. Y estaba allí escribiendo. Otros especulan que lo que estaba escribiendo Jesús era simplemente algunos de los pecados que tenían aquellos que venían a acusar a la mujer. Porque a veces nosotros cometemos el error, el pecado, cometemos podríamos decir la tontería, la vanidad de estar calificando pecados VIP o pecados top y otros pecados que son menores. Y si vos lees la Biblia honestamente, te vas a dar cuenta que de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el adulterio es pecado, pero también el chisme es pecado, también la mentira es pecado, también la vanidad es pecado, también la altivez es pecado, también la ira sin contención es pecado. Y hay una serie de pecados que están allí en el mismo libro que nos habla del adulterio. Por eso Jesús seguía escribiendo en tierra. Pero estos hombres, en su vanidad, en su soberbia, en su altivez, no solamente le preguntaron a Jesús y como vio que no respondía, dice la Escritura que insistieron. O sea que tuvieron el tupé de seguir insistiendo, pensando en que ellos iban a ganar la batalla, ni más ni menos que frente a Jesús. Y como insistieron, Jesús les dice algo que es precisamente lo que en su momento, en el espíritu de lo que fue escrito en la ley levítica, en la ley de Moisés, ellos tenían que entender. Y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que tire la piedra contra ella. ¿Quién eran los que apedreaban a las mujeres adúlteras en la ley de Moisés? Los ancianos, los líderes. Se desprende de que los ancianos y los líderes tenían un respeto y una autoridad moral porque no practicaban ningún tipo de pecado. Entonces Jesús, ¿qué hace? Le dice: eso es lo que dice la Biblia, es verdad. Les autorizo a quien esté sin pecado que tire la primera piedra contra ellos.
No te engañes, mi hermano, Jesús conoce las Escrituras. Si no, pregúntenle a Satanás. Satanás quiso intentarlo, ¿saben con qué? Con las Escrituras. ¿Y sabés cómo le respondía Jesús? Con las Escrituras. Porque ¿qué hace Satanás? Como muchos hacen hoy, manipula las Escrituras para darle un sentido que no tienen. En cambio Jesús, ¿qué hacía? Lo ubicaba, le decía, no, te estás equivocando, eso no dice. Escrito está, esto es lo que quiere decir la palabra. El que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra contra ella. Y dice la palabra, que al oír esto, no dice acusados por el Espíritu Santo. No. Vos lee ahí el versículo 9. Acusados por su conciencia. Salían uno a uno. O sea, Juan ve que no salen todos juntos corriendo. Uno a uno. Y Juan capta una imagen tremenda. Desde los más viejos hasta los más jóvenes. Yo interpreto allí simplemente una cuestión matemática. Más viejos, más pecados. Más jóvenes, menos pecados. No dice que salieron primero los jóvenes y después los viejos. No, desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué? Porque la conciencia de ellos, ¿entendés bien? La conciencia de ellos le hizo ver de que verdaderamente la palabra decía eso, pero que ellos también estaban en una situación de pecado y no podían cumplir la palabra que Jesús había dado, simplemente porque estaban en la misma situación. Mi hermano, mi hermana, la iglesia que Dios viene a buscar es una iglesia que entiende, practica y aplica la gracia. El amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Este chico por el cual oré, el taxista, me contó su vida en el rato que me trajo acá. Consumidor de drogas desde los 14 años. Con una familia destrozada, hasta que en un determinado momento le hablaron de la gracia de Dios. La gente a la cual vamos a ganar como iglesia es gente que vive en el pecado, hermano. La gente que vamos a ganar son borrachos, son drogadictos, son altivos, son soberbios, son abusadores seriales. Son personas que maltratan a sus esposas, son esposas que engañan a sus esposos, esposos que engañan a sus esposas. En definitiva, la gente que vamos a ganar es gente que está en el pecado y no necesita legalismo, necesita la gracia de Dios. Cuando Juan tiene que describir a Jesús, lo dice claramente, vimos su gloria como del unigénito, lleno, primero, de gracia y después, de verdad. La gente que vamos a ganar ya no necesitan que vos lo acuses, ya vive acusada. La gente que vamos a ganar no necesita que vos le hagas pasar vergüenza tirándole un montón de versículos bíblicos. Ya su propia conciencia y aparte la obra del Espíritu Santo que va a obrar en ellos lo va a convencer de pecado. El fracaso del legalismo es porque intentaron reemplazar la verdadera obra del Espíritu Santo. Pero mi Biblia y tu Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo en la vida de la gente, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. No vos, el Espíritu Santo. Todo lado veo gente que se disfraza del Espíritu Santo y quiere convencer a la gente de sus propios pecados. Hermano, la iglesia que Dios viene a buscar es una iglesia llena de gracia. Una iglesia donde se conmueve por el amor a los que sufren en la calle. Por los chicos que tienen 10, 11 años y ya están consumiendo drogas. Por los jóvenes que ya tienen el cerebro destruido por las adicciones. Por las familias que viven peleándose unos a otros, tratando de disimular y disfrazar sus conflictos. Mi hermano, mi hermana, es necesario que lo entendamos. Y por favor, no creas que para eso hay que tirar la Biblia o hay que tirar por la letra de la palabra de Dios. No, por favor, entendeme bien. Pero es la hora que podamos comprender que lo que necesita la gente es el amor y la gracia de Dios. En primer lugar, siempre, primero es la gracia, luego la verdad.
No quedó nadie allí. Solamente Jesús. Y a mí me llama la atención que cuando se fueron todos, esta mujer, llena de vergüenza, llena de vituperio, llena de oprobio, llena de mugre, llena de maldad, llena de suciedad, quizás, como tantas otras mujeres, podía haber sido violada cuando tenía apenas unos pocos años de vida o de adolescente. Vaya a saber cuál era la historia de esta mujer, como tantos casos hay. Pero esa mujer, pudiendo haber salido corriendo como salieron los escribas y los religiosos, se quedó sola. Ahora, yo creo que tenemos que leer bien el pasaje. Jesús queda allí. Yo creo en la Biblia, hermanos. Yo creo lo que dice la Biblia. Dice que Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pero quiero engancharte con el versículo número 2. Dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. O sea, no quedó nadie, no solamente los que le acusaban, sino el auditorio que estaba allí se fue. La gente que fue a escuchar acerca de Jesús y era atraído por el amor de Jesús, también sabía que tenía pecado y se fue. Es como que un evangelista tenga una multitud y la gente que estaba allí, en vez de quedarse, en vez de recibir, quiero más de Dios, no, se fue. ¿Por qué? Porque naturalmente, cuando se denuncia con amor, pero se denuncia el pecado, como decía Spurgeon, ocurren dos cosas: o la gente se convierte o la gente se enoja. Y estos se enojaron. Se fueron, no quedó nadie, quedó solo la mujer. La mujer también podría haberse ido. La mujer también podría haber corrido y volver a ese estilo de vida, pero se quedó allí. ¿Por qué? Porque había algo sobrenatural. Había un arrepentimiento, un reconocimiento de que verdaderamente era pecadora. Y dice la Escritura que Jesús le dice: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice: ni yo te condeno. Tenés que traducirlo de esta manera: ni yo, que soy el único que tengo verdaderamente el poder para condenarte, te condeno. Gracias. Vete, tenés libertad. Gracias. Y no peques más. Verdad. Muchos creyentes tienen la idea mentirosa de que la gracia excluye la verdad y que la verdad excluye la gracia. No es así. Se complementan. ¿Por qué? Primero gracia y después verdad. Hay muchos que creen mentirosamente en un nivel de gracia barata, donde uno recibe el perdón de Dios y tiene vía libre para pecar. Eso no es gracia, es un invento humano que no sé de dónde salió. Porque la gracia es eso, es el amor inmerecido de Dios aplicado a nuestra necesidad. Y cuando como comunidad de fe entendemos eso, ya empezamos a ver a la gente de otra manera. No lo vemos desde arriba, sino que la vemos desde su necesidad. Y cuando la vemos, no la vemos a ella, nos vemos a nosotros cuando llegamos a Cristo. Hay muchos creyentes que ya se olvidaron de donde el Señor los sacó, de la porquería de vida que llevaban cuando llegaron a Cristo. Ya se olvidaron. Parece que nunca hubieran vivido la vieja vida, que siempre hubieran estado en la nueva vida como si vinieran de otro lado. No, hermano, Dios te rescató, Dios te salvó por su gracia. Y es por esa misma gracia que la gente que está en este barrio, tu familia, tus vecinos, la gente que está alrededor, necesita del amor de Dios, de la gracia de Dios.
De esa gracia, sí, que muchas veces es rara, que es escandalosa para algunos, que es extraña, porque la gente tiene una manera de pensar que no entiende la gracia. La gente cree, piensa de que todo lo que tiene que concretar en la vida, inclusive lo espiritual, es por logro propio. Pero un día un hombre de Dios que tenía esa manera de pensar fue conmovido en ese viaje que hizo a Damasco para tratar de castigar a los creyentes incipientes de la iglesia. Y ese hombre llamado Saulo de Tarso, cuando tiene ese encuentro con el Señor, descubre en pocos segundos de qué se trata esto de la gracia. Inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los creyentes en Éfeso unos años después: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de los hombres, por gracia, esto no es por obras. Esto no tiene que ver con tu intención, que vos estás acá. ¿Sabés por qué es, hermano? Porque un día Dios se interesó por vos y te llamó. Ninguno de nosotros tiene el poder ni puede llegar a Dios por sus propias fuerzas. Volvamos, hermanos cristianos, volvamos a las banderas de las doctrinas que hicieron fuerte el evangelio en el mundo. Una de ellas, la doctrina de lo que se llama en teología la depravación total. El hombre por naturaleza es malo. Pero Dios en su misericordia nos alcanza y nos da nueva vida. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Él lo hizo. ¿Por qué? Por gracia. ¿Cómo vas a creer vos que un pibe que tiene la cuarta parte del cerebro ya consumido por la droga va a tener interés en escuchar el evangelio? Hay que estar loco para eso. Que una persona que vive en la vida, ¿por qué? Porque no pueden hacerlo, salvo que la gracia de Dios se manifieste. Y la gracia de Dios se manifiesta ¿a través de quién? A través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que mira a la gente y la ama con el amor de Dios. Y cuando la gente percibe que es amada por el amor de Dios, ahí mismo donde te entra a preguntar: ¿dónde se reúnen? ¿En qué lugar están? ¿Qué tengo que hacer? Pero la iglesia legalista hizo al revés. La iglesia legalista: usted tiene que venir, usted tiene que hacer esto, usted no tiene que fumar, usted no tiene que tomar alcohol, usted no tiene que hacer esto, usted no tiene que hacer el otro. Y la persona que te está escuchando dice: esto están todos locos, es imposible lo que me está pidiendo. Pero cuando descubren el amor de Dios y la gracia de Dios, son ellos mismos los que responden al Espíritu y dicen: esto no me conviene hacerlo, esto tengo que dejarlo. Y a veces no tenemos ni siquiera que abrir la boca, aunque yo creo en el discipulado, por supuesto, pero no tienen que abrir la boca. ¿Por qué? Porque el Espíritu trabaja en ellos, porque el Espíritu se interesó primero por ellos, porque tiene que ver con la gracia. Por eso, hermano, hermana, de eso se trata, de la gracia, de que nos acercamos a la gente como se acercó Jesús. Basta de condenar, hermano. Basta de juzgar a los otros por las cosas que hacen o dejan de hacer. Basta, esa no es tu tarea. Tu tarea es expresarle el amor de Cristo. Tu tarea es decirle: mira, hay alguien que murió en la cruz, que derramó su sangre por vos, que te ama con amor eterno. E insistir con eso y decirle a la gente, inclusive a los creyentes, de algo que se ha olvidado en muchas iglesias: escucha bien, Dios te ama, y no te ama más por lo bueno que hagas, ni te ama menos por las macanas que te manda, te ama igual. El único
único problema es que si te mandas macana te alejas de la comunión con Él, pero que no está en juego el amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el apóstol Pablo, cuando tuvo su máximo nivel de inspiración escribiéndole a los romanos, el clímax de la inspiración de la epístola a los romanos, lo dice claramente, con contundencia: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Aleluya, eso es gracia. ¿Qué vas a elegir, hermano? Yo no quiero ser simplista acá porque es prácticamente natural que cuando uno concluye un mensaje, cualquier creyente razona y dice: no, por supuesto que voy a elegir la gracia. Pero no es solamente que elijas la gracia, sino que te hagas algunas preguntas en tu interior. Te voy a ayudar a que te las hagas. ¿Cuál es la mirada que tenés de aquel familiar que no conoce a Cristo? ¿Cuál es la mirada que tenés de aquella persona que vos tenés los datos, ya tenés la evidencia, que vive en un sistema de pecado? ¿Cuál es la visión de aquel vecino, compañero de estudio, compañera de trabajo, que ya sabés que vive en promiscuidad, que tiene adicciones? ¿Cuál es tu visión? ¿Sabes una cosa? Cuando Jesús tuvo que enfatizar en eso, contó una enseñanza en forma de parábola, que también la conoces, la del fariseo y el publicano. El fariseo representa a la iglesia legalista. Y el fariseo dice que cómicamente no oraba a Dios, sino que hablaba consigo mismo. O sea, él era el centro de su propia fe, era algo ridículo, era algo esquizofrénico. Ni siquiera oraba a Dios, hablaba con sí mismo. Gracias te doy que no soy como... ¿Por qué? El centro era Él. Ayuno 2 veces por semana, diezmo todos los viernes, y no soy como este publicano. Lindo tipo, ¿eh? Joyita. Pero dice que el publicano, de lejos, su oración fue golpeándose el pecho como señal de convicción de que estaban las cosas mal en su vida: sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dice que el publicano salió justificado antes que el fariseo, porque el publicano en su ignorancia y en su pecado estaba entendiendo la gracia, el fariseo no. Antes de que se produzca el retorno del Señor Jesucristo, viene un juicio de Dios tremendo sobre todos aquellos que practican una iglesia legalista. ¿Saben por qué? Por una simple razón de un principio espiritual. Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es la Biblia la que dice: con el misericordioso serás misericordioso. No lo digo yo, lo dice el Señor. De tanto acusar, de tanto acusar, de tanto acusar, como me enseñó un pastor ya muy anciano, cada vez que vos acusás para ahí, hay 3 dedos que te acusan a vos. Todo vuelve. Yo estoy viendo en mi propia vida y en mi propia, la realidad de muchas personas que vivieron condenando a los demás y hoy están sufriendo en sí mismos la propia condenación, sencillamente porque es una ley espiritual. Pero cuando aplicas gracia y amor y misericordia y traes al pecador, una de nuestras obras en la red, que tuvimos que tomar la decisión de abandonarla,
Fue tremendo, fue una experiencia muy dura hace un año atrás. Nos pidió ayuda para que pudiéramos darle una cobertura y lamentablemente yo no fui lo suficientemente sabio para examinar bien la situación y mandé a un muchacho, un misionero lleno del Espíritu Santo. Este chico es de una familia, escuchen bien la historia, se las voy a sintetizar. Son 6 hermanos, los 6 de diferente padre, la misma madre pero diferente padre. Por esas cosas tremendas de la gracia de Dios, un día la hermana mayor, que hoy es ingeniera química en YPF, en la provincia de Santa Cruz, llegó a Cristo y comenzó a darle testimonio a sus hermanos, y su mamá se convirtieron todos. Y él, así se llama el chico, este chico que es misionero. Le dije, ¿te animás al desafío de ir a pastorear a estos hermanos, a este grupo y de empezar a evangelizar allí? Sí, pastor, ¿cómo no? Fue. En menos de un mes llenó el lugar donde, el local que se alquilaba de templo, de todos los pibes adictos que había en la localidad. Ahora yo te doy un dato científico. Cuando llega un adicto a un templo, no viene con la corbata tan linda como la que tiene el pastor Carrizo, ni con la Biblia, ni con los anteojos que me devolvió Cristian. Vienen como están, con su olor, con sus porros. Y en menos de un mes llenó el edificio sacrosanto de la iglesia con un montón de almas que necesitaban de la gracia de Dios. ¿Y saben lo que pasó? En cualquier criterio normal hubiera eso producido una alegría bárbara. Estamos llegando a los pecadores. Pero justamente miren qué cuestión, qué excepción. A los hermanos no les gustó que se les llene la casa de pecadores. Y lo empezaron a boicotear al pobre Eliel. Y un día fui mirándole a los ojos a los hermanos de la congregación, les dije, este proyecto está atado a este misionero. Si ustedes no quieren a este misionero, también nos vamos nosotros. Y lamentablemente, digo lamentablemente, quizás fue la voluntad de Dios, se produjo eso. Tuve que cerrar una cobertura sencillamente porque la gente estaba molesto con los pecadores. Yo no maldije esa congregación y lo voy a maldecir, pero el sentido común me dice que tiene muy poca vida. Porque a Jesús le iba muy bien con los pecadores, pero le iba muy mal con los religiosos. Las críticas que le hacían los religiosos a Jesús, ¿saben cuál era? Mirá quién atiende. Con los publicanos. Si supiera cómo es esa mujer. ¿Y vos te crees que no sabía? Mirá, con bebedores, con pobres. La pregunta es, ¿nos está yendo bien con los pecadores? Porque yo creo que el evangelio es sencillo. Pablo, ¿sabés qué dijo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? ¿Me ayudan, hermano? Porque tengo Alzheimer. ¿Para qué vino? ¿Para salvar a qué? De los cuales yo, decía Pablo, soy el primero. Porque Pablo era un tipo inteligente. Él cuando tenía que mirar dice, ¿qué es lo primero que tengo? Yo soy el primero. Él no decía, yo soy el superapóstol. No, yo soy el primero de los pecadores de mi círculo, soy yo. Él lo entendió. Él entendió la gracia. Y cuanto antes, iglesia, se entienda la gracia, más fácil va a ser tomar contacto con los pecadores. Porque los pecadores, antes de que se conviertan, huelen si los aceptan o si los rechazan. En esa localidad que te dije, que no te dije el nombre por respeto a la localidad y por ética, no querían a los pecadores. Les ensuciaban las sillas,
le llenaban de olor a falopa el templo. Pero lo concreto que Eliel llegó a un montón de pecadores que durante los 50 años que tuvo ese grupo de hermanos en la congregación no pudieron llegar. Porque el Espíritu de Jesús es el mismo. Una de nuestras obras misioneras en el barrio Moresino, que si Dios quiere el año que viene la vamos a constituir ya como una iglesia local, una célula fue a compartir el Evangelio en una sociedad de fomento, en un grupo de chicos adictos. No era con un culto, no teníamos las bendiciones que tenemos acá, era una reunión de testimonio que le hablaban de Cristo en medio de los chicos que fumaban y que tomaban en sus tetrabric, en sus cajitas y en sus porros, y empezaron a hablarle del amor de Dios. Y el cabecilla, el líder del pequeño cartel de droga que estaba allí en ese barrio, se empezó a interesar. Estaba en la música pesada y todas esas cosas, se empezó a interesar. Y empezó a probar a esta gente y empezó a seguir a esos cristianos que le hablaban del amor de Dios, hasta que un día se dio cuenta de que ese evangelio era verdad y que Jesús lo amaba. Y se entregó a Cristo. Cuando se entregó a Cristo, como un efecto dominó, todos los que estaban abajo del poder espiritual que tenía él como jefe del cartel de la droga, esos pibes se empezaron a convertir todos. Y la gente del barrio se empezó a convertir. Hoy en ese barrio hay una iglesia que predica a Cristo. Y Sebastián, que era el líder del pequeño cartel, es uno de los líderes de la iglesia y el líder de todo el grupo de adoración. Antes lo hacía para Satanás, ahora lo hace para Cristo. ¿Qué es lo que pudo oler él? Si yo te contara cómo era el perfil de los dos líderes que fueron a dar testimonio, ninguna persona con 2 dedos de frente los hubiera mandado a empezar, porque eran 2 tipos de estos que amaban a Dios, pero que eran los más salvajes que te puedes imaginar. Sin embargo, cuando opera la gracia, no hay nada que se pueda detener. Hoy hay una iglesia, con templo, con edificio, con misión y con gente que llega, ¿sabes a quién? A los pecadores. Prepárate, hermano. Prepárate, ¿sabes por qué? Porque los pecadores se van a convertir a Cristo, no a nosotros, a Cristo. Porque van a venir y van a ser transformados por Cristo, no por nosotros, porque ni vos ni yo tenemos fuera de Cristo ningún poder para cambiar a nadie, pero Cristo sí. Quizás alguna de las cosas de los pecadores no te terminen de convencer. Tranquilo, tranquila. Dios va a hacer la obra en ellos. Pero la iglesia que Jesucristo viene a buscar es una iglesia llena de gracia. Y esa es la opción saludable y viable para este tiempo y para esta generación. Quiero invitarte a que te pongas en pie allí en el lugar donde estás. Inclina tu rostro, cerrá tus ojos. Deja que sea el Espíritu de Dios el que te muestre. De verdad, ¿quién sos? Yo tengo la ventaja de que no tengo un conocimiento personal de prácticamente ninguno de ustedes. Pero entre nosotros está el Dios que todo lo ve. El Dios que todo lo ve. Él sabe si sos una persona que privilegias la gracia o si sos un legalista. Porque lo más importante no es lo de afuera, porque vos podés, inclusive si tenés algunos años de creyente,
ya meterte en lo que se llama la trampa o el vicio de aparentar ser una cosa y ser exactamente lo opuesto. Pero Dios te mira donde nadie te ve, te mira ahí en el corazón. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que cada uno estime a los demás como superiores a sí mismo. ¿Lo estás haciendo? ¿O mirás al incrédulo como un pobre tipo, una pobre tipa? Lo mirás con los ojos que lo miraba el fariseo de la parábola diciendo: gracias, Señor, porque no soy como este. Es el Espíritu del Señor el que te dice en esta hora que si tenés esa postura, cambiala, ponela en el altar del Señor. La gente está necesitando la gracia de Dios, la misericordia, no la condenación, no el juicio, no el legalismo. Utilicemos la Biblia para hablar del amor de Dios y de la gracia de Dios, no para partírsela en la nuca a los que no creen lo que creemos nosotros. Hermano, hermana, la gente ya demasiada carga tiene con el pecado que vive para que por otro lado nosotros, que le tenemos que mostrar la gracia de Dios, los estemos condenando, los estemos recordando. Iglesia del Señor, en vez de condenar o criticar a otros, a los cuales vemos que ganan multitudes o que se llenan en sus ministerios, en vez de condenar y en vez de criticar, dejemos el juicio al Señor. Nosotros tengamos una actitud de gracia y de misericordia. Porque si tenés esa gracia y de misericordia, la próxima vez que mires a la persona que no es creyente de tu círculo, de tu familia, de tu barrio, de tu escuela, de tu trabajo, esa mirada y esa actitud va a ser la llave para que ese corazón comience a abrirse. Quizás tu pariente, tu vecino no te lo dice para no ofenderte, pero ya captó que tenés una actitud discriminatoria, separatista, legalista, condenatoria. Porque quizás no te diste cuenta, pero estás siempre ahí con la piedra en la mano tratando de apedrear a los que están en pecado. Deja que esas piedras se caigan como se cayeron hace 2000 años atrás. Y deja que sea Jesús el único que le diga a los pecadores: yo que te puedo condenar, no lo hago, te perdono, vete y no peques más. Dejamos que la gracia de Dios se aplique. Yo te estoy trayendo esto en esta noche porque estoy convencido, hermano, convencida, hermana, de que cuando como comunidad de fe comenzamos a aplicar la gracia, se produce un cambio. Hace algunos años atrás, a un conocido pastor coreano de multitudes, un pastor amigo lo invitó y este pastor estaba molesto con la congregación. Y le dice a este pastor: por favor, vení, predicales y pegales duro, pegales duro, pegales duro. Hablarle del castigo de Dios, del juicio de Dios, porque esta gente está mal, esta gente está en pecado. Y cuando este predicador tan conocido fue y predicó, en vez de hacer lo que le dijo el pastor, empezó a hablar del amor de Dios y de la gracia y del perdón. Y la gente se entró a quebrantar y entró a cambiar de actitud. Y el pastor de esa gente, en vez de estar contento, se puso mal con el pastor invitado porque no hizo lo que él le había dicho. Hasta que al final, ese pastor invitado que era amigo de él: ¿sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Vos tenés tu púlpito en el monte Sinaí y yo tengo mi púlpito en el Calvario.
Mientras que en el monte Sinaí es fuego consumidor y ley de Dios, en el monte Calvario hay sangre derramada y una cruz y perdón y misericordia gratuita para todos. Los próximos años de tu vida van a estar condicionados a donde tengas el púlpito. Vos podés elegir el legalismo, pero nadie va a llegar a Cristo por el legalismo. Sí, por la gracia del Señor. Cerra tus ojos, por favor. Yo te pido que en este momento cierres tus ojos allí donde estás. Es un momento personal entre vos y Dios. Yo no vengo acá a juzgar, ni mucho menos a condenar a nadie, pero sí a presentarte lo que dice la palabra. Yo te invito que allí donde estés tomes una decisión. Si el Espíritu te está haciendo ver que eres una persona legalista, que te convertiste en alguien condenatorio, legalista, por favor, cambia de actitud. Arrepentite. Delante del Señor, no lo tenés que hacer delante mío. Yo no voy a pedir para esto decisiones personales ni que vengan al altar. No, porque esto es muy personal delante de Él. Y pedile al Señor que te muestre la gracia que llegó a tu vida y aplica esa gracia a partir de ahora. Si no tenés esa dificultad y estás teniendo un corazón lleno de gracia, la Biblia dice que crezcamos en la gracia. Hay más gracia todavía. Hay medidas de gracia y vos podés crecer. No vas a tener que sacrificar la verdad en el altar de la gracia. No te confundas, la verdad seguirá existiendo, pero antes de la verdad está la gracia. El perdón, el amor. Los hombres hemos ahogado a la iglesia de la gracia de Jesucristo con un montón de pautas y reglamentos e inventos humanos que le ponían lazos y cargas a la gente. Donde está el Espíritu verdadero del Señor, allí hay libertad, lleno de gracia y de verdad. Cuando la comunidad de fe se empiece a llenar de pecadores, no los eches, hermanos. No los eches, hermana. Abrazalos. Mostrarle la gracia. La misma gracia que te alcanzó a vos un día, mostrásela a esa gente. Y el Espíritu de Dios hará el resto. Amado Señor, nos presentamos delante de ti en esta mañana, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como aquel que por su gracia hizo posible que nos pudiéramos relacionar con vos. Y en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo que hay alrededor nuestro miles de personas que necesitan de tu gracia, a las cuales tú, Señor, en tu soberano plan preexistente, ya elegiste para que sean alcanzadas por tu amor. Ellos no vendrán a ti naturalmente, tú llegarás hacia ellos y lo harás a través de nuestras vidas, porque somos portadores de esa gracia tuya.
Señor, yo bendigo esta congregación cristiana, Betel, y proféticamente declaro que es una comunidad llena de tu gracia y que va a aplicar amor, misericordia y gracia a los pecadores. Y que van a ser ellos transformados por tu amor. Y que van a ser ellos quienes se van a constituir en piedras vivas de esta comunidad de fe. Señor, perdona nuestro pecado de legalismo en cualquier nivel. Perdona, Señor. Perdona nuestras actitudes discriminatorias, nuestras actitudes condenatorias, nuestros juicios, nuestros análisis, aún como lo hacían aquellos fariseos y escribas tomados de la Escritura. Danos entendimiento que la Escritura, Señor, es para bendecir y no para condenar. Y danos el entendimiento para poder aplicar lo que hemos recibido. No en un culto, no en una reunión, no en una actividad, sino en la vida. Que derramemos gracia a los que la necesitan. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Llegamos así en pie. Yo le voy a pedir al pastor.